Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La cabeza de Eva. Hoy os quería hablar de las emociones. Hemos hablado en muchas ocasiones de las emociones y hemos dicho que las emociones había que expresarlas, que había que identificarlas, sobre todo que teníamos que hacer un trabajo intenso con los niños. Os propuse pues realizar una serie de trabajos con los niños, hablando con ellos al final de la jornada, intentando que le pusieran una cara o un emoticono a cuál era la emoción que sentían en ese momento. Hemos hablado, por tanto, en muchos vídeos de ello y en este, sin embargo, lo que me gustaría explicaros es el porqué de la importancia de reconocer y expresar las emociones, porque me da la sensación de que es algo que hoy en día, en este mercado emocional en el que vivimos, en este mundo en el que parece que las emociones hay que explotarlas casi televisivamente y en algunos casos literalmente televisivamente, pues la emoción se ha convertido en algo que digamos que se está desvirtuando el verdadero sentido de lo que son las emociones y por qué tenemos que expresarlas, que no es exactamente lo que se está haciendo con ellas. Entonces, vamos a empezar como siempre por el principio. ¿Qué nos dicen los estudiosos del tema, no los expertos en altas capacidades, sino los estudiosos del tema desde el punto de vista de la neurociencia y desde el punto de vista médico? No voy a entrar mucho porque sería larguísimo, porque realmente el cerebro es algo fascinante, la química cerebral es algo fascinante, pero nos llevaría mucho tiempo. En caso de que tengáis interés, pues ya podéis profundizar vosotros. Pero bueno, lo que nos cuentan es que llamémoslo sistema 1 o sistema 2, sistema más reptiliano y sistema más racional, o sistema racional y sistema límbico, en nuestro cerebro conviven dos sistemas operativos, digamos. ¿Qué pasa con esto? Pues que, como ya podéis imaginar, cuando hay dos jefes en un sitio, las cosas a veces se lían. Y en este caso nos ocurre un poco lo mismo, ¿no? Es decir, en nuestro cuerpo conviven dos sistemas que son contrapuestos. Uno es razón y efectividad y el otro es emoción y también es efectivo a su manera. Pero ¿qué ocurre con ellos? Pues que a veces entran en conflicto. ¿Y cuál es el conflicto? Los conflictos se producen, por ejemplo, cuando nuestro sistema racional siente o percibe que hay una emoción muy fuerte y que es una emoción muy intensa o un conjunto de emociones, no sabe qué hacer con ellas y como ellas afectan al normal discurrir de la vida y a lo que el sistema racional tiene que hacer, que es mantenernos en funcionamiento, lo que hace es la suprime. Y ahí tenemos lo que se denomina un secuestro de la razón a la emoción. Es decir, la razón toma el mando, secuestra todo lo demás y nos mantiene hacia adelante, ¿no? Son estas situaciones en las que siempre se dice, nunca se sabe cómo uno va a reaccionar en una situación extrema. Pues no se sabe porque hasta que te ocurre no sabes qué va a pasar cuando uno de estos sistemas tome el control, ¿no? En este caso, esta racionalización de la emoción, este secuestro, es algo que las personas con altas capacidades hacemos muchísimo, mucho más a menudo de lo que creéis. Y a pesar de ser personas enormemente emocionales, personas que sentimos mucho, porque sentimos lo nuestro, lo de los otros, lo que no nos toca y lo que nos toca, pero, sin embargo, racionalizamos. Entonces, os voy a explicar ahora el caso contrario, el caso de cuando la emoción secuestra la razón. ¿Cuándo la emoción secuestra la razón? La emoción secuestra la razón cuando hay algo que nuestro cuerpo considera que es muy peligroso, muy estresante, que puede ser algo como muy, llamémoslo, muy fuerte, muy gordo. Y entonces, ¿qué hace la emoción? La emoción lo para todo y digamos que para todo lo demás, para todos los procesos racionales, y es como si nos dieran así en la mano y dijeran, hey, atento a esto, ahora mantente alerta, ¿no? Entonces son estos momentos en que el cuerpo entra en lo que se suele llamar en ortosimpático, ¿no? El sistema nervioso toma el control de todo y nos ponemos en alerta. Esto también nos ocurre, pero en el caso de las emociones, aunque esto de estar en alerta, de vivir en alerta y de tener más estrés y ansiedad de la cuenta nos ocurre mucho, porque digamos que nosotros tendemos a vivir con el sistema nervioso muy activo, porque quizás percibimos muchas cosas y
vivimos más en alerta porque quizás nos adelantamos a cosas, ya lo hemos hablado en más ocasiones. En realidad, en el caso de las emociones, yo diría que lo que más nos ocurre es lo contrario a lo que generalmente pensamos, que es ese secuestro de la razón a la emoción. ¿Qué ocurre, por tanto, cuando no expresamos las emociones? Que es lo que os dije que os quería contar y por qué hay que expresarlas. Bueno, las emociones se originan o se almacenan en un lugar que podría, bueno, pues el almacén, el disco duro, como lo queráis llamar, que es la amígdala. La amígdala cerebral es curiosamente, y esto es una teoría personal mía, que no he leído en ninguna parte, pero que es algo que siempre he pensado basado en mis propias experiencias, es que la amígdala cerebral es una estructura que se desarrolla a partir del prosoencéfalo, que es una parte del cerebro del embrión primitivo. Entonces, ¿dónde está mi teoría? Mi teoría está en que yo siempre he pensado, porque yo tengo recuerdos, aunque no os lo creáis, que las personas con altas capacidades, ya en el claustro materno, ya como embriones, tenemos conciencia de nosotros mismos, pero más que los demás. Y que somos conscientes de muchas cosas que ocurren y esas cosas nos asustan. Y tenemos sensaciones de miedo, de ansiedad, de uy, ¿qué es esto? Uy, ¿qué es lo otro? Y todo eso se nos queda ahí ya almacenado, porque ese prosoencéfalo va a evolucionar y convertirse en la amígdala. Esto, como os digo, es una teoría personal mía. Si alguien la desarrolla, la quiere citar o le resulta interesante, por favor, como os digo, es algo que yo he pensado y que está basado en mis propias experiencias porque, como os digo, yo tengo recuerdos del claustro materno. De hecho, yo cuando nací con los pelos de punta. Tenía muy poco pelo y tenía todo el pelo así, hacia arriba, pero con una longitud de pelo así y totalmente tieso. Estaba estresada, es decir, yo nací completamente estresada, completamente nerviosa y completamente así. Entonces, vosotros podéis decir, bueno, es que el nacimiento es un momento muy estresante para un bebé. Bueno, yo os digo que yo tengo recuerdos de ese momento y que tengo recuerdos anteriores a eso, pero recuerdos que se me han despertado, digamos, no de una manera no, natural. Me refiero, yo no me he levantado un día y he dicho tengo recuerdos de este momento, sino que ha sido, bueno, pues a través de una serie de sesiones, de meditación, de, de terapia manual, es decir, de una serie de cosas. Pero cuando me di cuenta de eso, pues me di cuenta que muchas de las emociones que tenemos después almacenadas y muchas de las reacciones que tenemos a cosas vienen ya de ahí. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace la amígdala? La amígdala es como, pues como este señor que tiene, como estos señores que son acaparadores y que todo lo que encuentran lo guardan. Pues la amígdala guarda todas las emociones, todos los recuerdos, guarda todas las cositas y las va almacenando. ¿Y qué hace cuando las almacena? Pues técnicamente eso, almacenarlas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que cuando vosotros con el tiempo experimentéis algo que la amígdala reconoce, ella va a soltar, por una serie de químicos, procesos cerebrales, va a soltar una señal de alerta, pero a veces se va a equivocar, porque lo que va a relacionar es una cosa que ocurrió a lo mejor cuando erais embriones o cuando teníais un año, con algo que os está ocurriendo cuando tenéis 15. Entonces, realmente el mundo de la amígdala es un mundo interesantísimo y profundísimo y que yo creo que está todavía muy poco explorado porque en realidad yo creo que es tan fascinante que es como el universo, ¿no? Al final hay cosas que todavía creo que pues no se llegan a comprender de todo, ¿no? Pero volviendo a las emociones, ¿por qué es importante, como os digo? Porque hasta ahora os he contado dónde están, lo que hacen, por qué, pero ¿por qué? Porque las emociones, cuando no las vivís, cuando no las experimentamos, ahí se quedan. Y siempre se quedan fastidiando. Una emoción hay que vivirla, pero no hay que vivirla para expresarla y contársela al mundo y luego poner una cara sonriente y decir, ay, siento rabia, siento odio, y luego decir, no, pero voy a ser constructivo y voy a pensar que el mundo es maravilloso, que es exactamente lo que se hace hoy en día con las emociones. No, 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 no. Las emociones hay que vivirlas para, para poder gestionarlas. Y gestionarlas no es decir todo es estupendo cuando no lo es. No, gestionarlas es responsabilizarse de esa emoción. Es
permitirse vivirla, no juzgar esa emoción que tienes y luego responsabilizarte de ella. Y responsabilizarte de ella es, por ejemplo, si tienes enfado porque una persona te ha robado algo que era tuyo y luego además le ha contado a los demás mentiras acerca de eso que ha hecho. Si tienes enfado porque alguien, pues un profesor no se ha comportado bien con un hijo tuyo. Si tienes enfado porque tu jefe te ha hecho esto o aquello. Si tienes una rabia horrible porque tienes una pareja que es abusiva contigo, que tiene un comportamiento que es manipulador. Todo eso tienes que permitirte sentirlo, identificarlo y luego tienes que no juzgarte por sentirlo y no decir, ay, es que soy malo, soy una mala persona, ¿cómo puedo sentir esto? No, lo sientes, está ahí y ahora responsabilízate. ¿Y responsabilizarte qué es? Pues es asumir esa emoción, ver por qué la tienes y, por ejemplo, en el caso de una pareja abusiva o una pareja manipuladora, responsabilizarte es tomar cartas en el asunto e intentar llegar a un equilibrio en el que esa pareja no sea abusiva y manipuladora y si no lo logras, por supuesto, dejar a esa persona. Es decir, responsabilizarte de tus emociones es vivirlas, pero luego gestionarlas. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque cuando no vivimos una emoción en el momento que nos toca, siempre que recordemos ese momento, no lo haremos con los ojos del presente, sino con los ojos del pasado. Es decir, si nosotros cuando éramos pequeños tuvimos miedo, teníamos frío, teníamos sensaciones a lo mejor en el colegio desagradables, nos pasaban cosas, y todo eso no supimos gestionarlo y no supimos vivirlo y no supimos ponerlo a cada cosa con una etiqueta en una estantería, ¿qué nos va a pasar en el futuro? Que cada vez que recordemos esa etapa de nuestra vida, nos vamos a sentir niños otra vez y nos vamos a sentir pequeños. Pero ¿qué va a ser lo peor? Que cuando nos veamos en la vida en una situación similar a aquella de cuando éramos pequeños, la amígdala nos va a soltar ese recuerdo y nosotros nos vamos a volver a sentir pequeños y nos vamos a sentir niños y a lo mejor nos vamos a sentir niños cuando ya tengamos 40 o 50 o 60 años porque no hemos vivido la emoción en el momento que tocaba y entonces vamos a contemplar el pasado con ojos de pasado en lugar de con ojos de futuro. Entonces es como si como si dijéramos que no hemos madurado respecto a eso y no hemos madurado porque esa emoción no la hemos vivido en su momento. Por tanto, como os digo, es muy importante vivirlas, sentirlas, experimentarlas, no juzgarse, gestionarlas y responsabilizarse. Pero como os digo, gestionarlas no es decir, ay, bueno, pues siento rabia y siento celos, pero da igual, porque el día es maravilloso y voy a sonreír. No, no funciona así. ¿Por qué siento rabia? ¿O por qué siento celos? ¿O por qué estoy enfadado? ¿Qué está pasando? ¿Y qué voy a hacer para solucionarlo? Porque las emociones negativas, como la rabia, los celos, el odio, la envidia, todas estas emociones a quien destruyen es a nosotros, no destruyen a los demás. A los demás les podemos hacer daño con ellas, por supuesto, pero a los que primero destruyen es a nosotros, porque las emociones se meten en sitios, amigos. La medicina china lleva muchos años diciéndonoslo y muchos estudios de fisioterapia moderna también hablan de ello. Las emociones se nos meten en lugares insospechados. Por ejemplo, la inquietud se nos mete en la zona del diafragma, debajo de las costillas. La rabia, el odio e incluso la depresión se nos mete en el hígado. Por ejemplo, el miedo a morir se nos suele meter en los riñones. El dolor, esto de se me rompe el corazón, es literal, es decir, el dolor por una pérdida o por un amor se mete en el corazón, en esta zona. Por ejemplo, cuando uno se siente culpable o cuando se lamenta de algo o siente, siente remordimientos por algo muy grave o una gran pérdida, se le mete en la vejiga. Y todo esto es algo que ya nos lo dijo hace mucho pues la medicina china, la medicina tradicional china, y bueno, la fisioterapia moderna tiene bastantes libros dedicados a esto, ¿no? Quiero decir que no es una cosa de estas así de chamanes ni de cosas extrañas, es algo que se estudia. ¿Por qué? Porque las personas somatizamos las emociones. Es decir, las frases populares ya lo dicen, me tienes hasta el hígado, se me rompió el corazón, me meo de la risa. Es decir, hay una serie de cosas que están en el lenguaje popular
y que si os dais cuenta representan emociones y no están tan alejadas de la realidad, ¿no? Entonces, las emociones, cuando no las gestionamos, cuando no nos responsabilizamos de ellas, las metemos en sitios y esas cosas nos hacen daño, nos hacen mucho daño. El miedo se nos mete en los pulmones y quién sabe lo que puede pasar tras muchos años metiéndose ahí y no haciendo nada con ello, ¿no? Otra cosa es que además las emociones que no gestionamos y que se nos quedan ahí, como veis hablo de las negativas, porque os decía que son las negativas las que nos hacen daño a nosotros. Si se te queda ahí una alegría perdida que no la experimentaste, bueno, pues hombre, es una pena, pero realmente no os va a hacer un agujero. Lo que os hace un agujero son estas otras cosas, ¿no? Es decir, la tristeza. La tristeza nos lleva a la introspección, por ejemplo, y nos lleva a meternos dentro de nosotros mismos. Muchas veces nosotros decimos, es que somos personas tímidas, y yo os dije un día, la mayoría no somos tímidos, somos introvertidos. ¿Pero por qué somos introvertidos? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿No será más bien que estamos en una introspección debido a la tristeza que nos ha causado en nuestra infancia no conseguir determinadas cosas, no conseguir relacionarnos bien con los demás, o sentirnos siempre distintos, o que por nuestro exceso de perfeccionismo vivimos criticándonos continuamente y vivimos creyendo que no somos perfectos, porque siempre pensamos que si somos perfectos los demás nos querrán más, y los demás no nos van a querer más si somos perfectos, porque los demás no nos quieren porque muchas veces les molestamos y no nos van a querer más por ser perfectos, nos va a querer quien nos quiera, pero la perfección no nos va a llevar a ese objetivo, ni nos va a llevar a socializar mejor ni a que nos quieran más. ¿Qué nos pasa cuando tenemos miedo? Que huimos, no nos enfrentamos a las cosas. ¿Cuántos de nosotros estamos metidos en la cama, tapados con el edredón y sin querer salir? ¿Cuántos de nosotros estamos en casa y no salimos? Y llevamos a lo mejor años sin salir o sufriendo de ansiedades crónicas o de bueno, pues de graves problemas de ansiedad, de agorafobia, de pánico a salir de casa. La vergüenza nos lleva a la ocultación. ¿De qué sentimos vergüenza? A veces nos avergonzamos de nosotros mismos, porque no nos creemos a la altura, pero porque vivimos en la crítica y en el perfeccionismo. Entonces, como veis, las emociones que no gestionamos y de las que no nos responsabilizamos y a las que no nos enfrentamos, nos hacen muchísimo daño. A la mayoría de vosotros, y probarlo con los que tengáis hijos o probarlo con vosotros mismos, cuando alguien os pregunta directamente ¿cómo te sientes? O os lo preguntáis a vosotros mismos, lo que hacéis es dar montones de explicaciones. Bueno, es que resulta que hoy por la mañana, que ayer en mi trabajo, es que resulta que el año pasado, es que hace 3 años, es que un amigo, es que tú... Le ponéis un montón de palabras, racionalizáis. Pero la pregunta no es todas esas palabras, la pregunta es ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué hay debajo de todas esas palabras? Porque esas palabras están tapando algo. Y ese algo, generalmente, es algo que no queréis reconocer. Es algo que a lo mejor os produce miedo reconocer, porque no os apetece reconocer que a lo mejor esa que creéis vuestra mejor amiga lleva abusando años de vosotros y de vuestra confianza. A lo mejor no queréis reconocer que vuestra hija es una persona que no se comporta bien con vosotros. A lo mejor no queréis reconocer que en un momento dado de vuestra vida tuvisteis envidia de vuestro mejor amigo. No queréis reconocer a lo mejor que os habéis enamorado de alguien. Es decir, todas esas cosas a las que ponéis muchas palabras para taparlas y para sofocarlas, todas esas cosas son emociones y hay que sentirlas. Entonces, ¿cuál es el trabajo que os propongo? El trabajo que os propongo es que durante 2 semanas, todos los días, os preguntéis en algún momento del día ¿cómo me siento? Pero ¿cómo me siento debajo de toda la capa de cosas? No cómo me siento después de todo el día de trabajo, que ya sé que es cansado o frustrado. No, ¿cómo me siento de verdad? Y este trabajo también es muy importante que lo hagáis con los niños. Como os dije siempre, ¿no? Les dais pautas, podéis trabajar con ellos diciéndoles, pues mira, papá se siente hoy muy cansado porque me ha pasado esto. O me siento enfadado porque me ha pasado el otro. Y les tenéis que dar la pauta de que entiendan que a veces uno está enfadado sin motivo o siente rabia sin razón. Es decir, no hay tampoco por qué buscarle la razón a la emoción. Simplemente lo sentimos, tenemos que traerlo al consciente, tenemos que responsabilizarnos de esa emoción y gestionarla para darle una salida y que no se nos quede por ahí perdida y no se nos metan sitios. Porque las emociones que se nos quedan perdidas, mirar, son como esa persona a la que no queremos saludar, que nos cae mal, y que cuanto menos queremos saludarle, esa persona más se esfuerza. Que estoy aquí, que es que no me has visto. Y al final tenéis que saludarla. Y al final quedáis muy mal, porque no la habéis saludado cuando tocaba, ¿no?
Entonces, voy a dejarlo aquí porque al final os he explicado o he tratado de explicarlos porque es muy importante sentir las emociones, pero también lo que os digo, no es importante sentirlas ni para hacer un show de ellas, ni para contárselas a los demás, ni para escupírselas a los demás en la cara, ni estas historias de es que yo soy muy sincero, soy muy honesto, te voy a contar mi verdad. No, 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 no. Las emociones no son para eso. Son para experimentarlas cuando toca y para poder mirar el pasado con los ojos del presente. Que eso es muy importante. Reconciliarnos con todo porque hemos vivido las cosas cuando tocaba, no fuera de sitio, porque todo lo que se vive fuera de lugar al final crea problemas. O se nos mete en sitios y nos va creando pequeños nudos emocionales, pequeños quistes emocionales, que luego pueden desencadenar en esa tendinitis crónica, en esos mareos, en todas esas historias que tenemos somatoemocionales. En fin, hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya resultado de utilidad y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar, por participar, por compartir y por todo en definitiva. Gracias. Chao.